Cuando pensamos en evolución, casi siempre nos viene a la mente la famosa frase, la supervivencia del más apto, ¿cierto? Pero, ¿qué tal si eso fuera solo la mitad de la historia? La evolución es en realidad un juego fascinante. A veces es pura suerte, como lanzar unos dados. Otras veces es una elección muy deliberada. Hoy vamos a desentrañar justamente eso, las fuerzas que de verdad moldean la vida. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Será que todo sigue un gran plan o es más bien un juego de azar, de pura casualidad? La verdad, y esto es lo interesante, es que la respuesta está en una mezcla de las dos. Ok, pero antes de meternos de lleno, paremos un segundo. Hay que aclarar algo súper importante. Cuando hablamos de evolución en biología, estamos hablando de una sola cosa, cambio. No es una escalera donde se va subiendo para ser mejor o más avanzado. No, nada de eso. Es simplemente un cambio en las características que se heredan en una población con el paso del tiempo. Así de sencillo y a la vez así de increíble. Bueno, arranquemos por el lado del azar, del juego. La primera fuerza que vamos a conocer se llama deriva genética. Y como se puede intuir, es pura suerte, puro chance. Para que quede súper claro cómo funciona, vamos a imaginar un experimento muy sencillo. Solo necesitamos un puñado de frijoles. Entonces, imaginemos que tenemos una población. Nuestro tazón de frijoles es esa población. Hay frijoles negros y frijoles blancos, mitad y mitad. Digamos que son dos versiones de un mismo gen, o sea, dos alelos. La cosa está balanceada. Pero ¿qué pasa si de repente ocurre un desastre? Algo totalmente al azar. A esto se le llama efecto cuello de botella. Como se ve aquí en nuestra población inicial, todo está parejo, 50-50. El alelo blanco y el negro tienen las mismas chances de pasar a la siguiente generación. Hay bastante diversidad genética. Pero ¡pum! Llega el desastre. Y de toda esa población original, solo sobrevive un grupito chiquito. Ojo, no sobrevivieron por ser más fuertes o mejores. No. Fue pura suerte. Estaban en el lugar correcto en el momento correcto. Y si miramos a los sobrevivientes, ¿qué vemos? La nueva proporción no tiene nada, pero nada que ver con la original. Y a eso, justamente a eso, se le llama deriva genética. Es un cambio en la frecuencia de los genes por puro azar. La nueva población que nazca de estos poquitos sobrevivientes va a ser genéticamente muy distinta a la original. A lo mejor un color se vuelve súper común o el otro casi desaparece. Y de nuevo, no porque fuera malo, sino por simple y pura mala o buena suerte. Al final, lo que pasa es que se pierde diversidad, se reduce la variabilidad genética. Ok, ya vimos el lado del azar. Ahora vamos a dejar los dados a un lado y pasemos a la otra cara de la moneda, la elección. Y aquí entramos en el terreno de la famosa selección natural. En este juego las reglas cambian. Ya no es suerte, es supervivencia. Y quien pone las reglas es el ambiente. Hay un ejemplo clásico que lo explica perfecto. Pensemos en Inglaterra, antes de la Revolución Industrial. Había unas polillas, las Beeston betularia, que en su mayoría eran de un color clarito, blanquecino. Este color era genial para ellas porque se camuflaban de maravilla en los troncos de los árboles que estaban cubiertos de líquenes claros. Eran casi invisibles para los pájaros. Pero llegó la industria y con ella todo cambió. El humo y el hollín de las fábricas empezaron a manchar todo y los troncos de los árboles se pusieron negros. De repente, ser una polilla clara ya no era una ventaja, era una sentencia de muerte. Se volvieron un bocadillo súper fácil de ver para los depredadores. Pero había una variante muy rara, una polilla oscura, que antes no tenía ninguna chance. Ahora, con los árboles negros, ella era la que tenía el camuflaje perfecto. Lo que antes era malo, ahora era la clave para sobrevivir. Y el cambio fue brutal. Miren este dato. Antes de 1848, menos del 2% de estas polillas eran oscuras. Para 1898, 50 años después, en las zonas industriales, el 95% eran oscuras. ¡95%! Esto ya no es suerte. Esto es una presión de selección fuertísima. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que la selección natural es ese proceso en el que el propio ambiente, el entorno, es el que elige qué rasgos son los mejores para sobrevivir y reproducirse en ese momento. No es para nada aleatorio, es una consecuencia directa de las condiciones que existen. Podríamos volver a nuestro experimento con frijoles para simularlo. Imaginen que ponemos frijoles blancos y negros sobre una mesa blanca y un depredador tiene 5 segundos para agarrar todos los que pueda. ¿Cuáles va a agarrar más fácil? Los negros, obvio. Si los que sobreviven se reproducen, con el tiempo, la población de frijoles va a ser casi toda blanca. Es exactamente lo que pasó con las polillas. Muy bien. Ya vimos la suerte con la deriva genética. Ya vimos la presión del ambiente con la selección natural.
Pero falta una tercera fuerza. Una que no es ni ciega ni aleatoria. De hecho, tiene un objetivo súper claro y un director muy específico. Los seres humanos. Hablemos de la selección artificial. Y aquí está la gran diferencia. La selección natural no tiene un plan, no tiene un propósito. Simplemente favorece lo que funciona mejor en un lugar y momento determinados. En cambio, la selección artificial es todo lo contrario. Tiene una meta, un objetivo. Somos nosotros los que decidimos qué características nos gustan o nos sirven y las elegimos para que continúen. Para que quede más claro, pensemos en un problema de hoy. El cambio climático está causando sequías terribles que amenazan los cultivos de café en todo el mundo. Obviamente, no podemos sentarnos a esperar miles o millones de años a que la naturaleza, por su cuenta, encuentre una solución. Necesitamos una respuesta. Y la necesitamos ya. Es aquí donde la selección artificial se vuelve una herramienta poderosísima. A ver, ¿cómo funcionaría? Supongamos que por ahí se encuentra una planta de café que, por una mutación, aguanta la sequía. Genéticamente digamos que ese rasgo es recesivo, lo representamos con RR minúsculas. El café que cultivamos normalmente no tiene esa resistencia, es dominante, RR mayúsculas. Si cruzamos las dos, la primera generación de plantitas no va a ser resistente. Pero y aquí está la magia, si cruzamos a los hijos de esa generación entre sí, ahí sí, podremos seleccionar las plantas que tengan el genotipo RR y empezar a reproducirlas. Estamos, literalmente, dirigiendo la evolución hacia donde queremos, un café que no necesite tanta agua. Perfecto. Entonces hemos visto el azar, la presión del ambiente y la intención humana. Si lo pensamos bien, todas estas fuerzas son como una caja de herramientas evolutiva. Herramientas muy poderosas que han moldeado y siguen moldeando toda la vida que conocemos. Demos un vistazo a esa caja de herramientas para resumir. Este cuadro nos da una visión general muy buena. Por un lado, tenemos los mecanismos que aumentan la variedad genética. Aquí entran las mutaciones, esos cambios espontáneos en el ADN, y el flujo genético, que es básicamente la migración. Y por el otro lado, tenemos los que la reducen. Ya vimos la deriva genética, que por puro azar puede eliminar variantes. Y también la selección, ya sea natural o artificial, que favorece unas características sobre otras. Y esta frase que vemos aquí lo resume de manera brillante. La diferencia es que la selección natural no tiene un propósito, mientras que la selección artificial tiene la intención de fijar características. No podría estar más claro. Una es un proceso sin director, que responde al ambiente. La otra es un proceso con un director y una meta muy específica, y ese director somos nosotros. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta bastante profunda. Al domesticar plantas, al crear animales, al modificar organismos e incluso al cambiar el clima del planeta, nos hemos convertido sin duda en la principal fuerza de selección en la Tierra. Entonces, la pregunta ya no es solo entender cómo funciona la evolución, sino darnos cuenta de que la estamos dirigiendo. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué clase de mundo estamos eligiendo crear?